México Infórmate es una iniciativa que busca dar a los ciudadanos herramientas para poner al gobierno bajo la lupa, para que fiscalicen el uso de recursos públicos y la forma en que las autoridades toman las decisiones que se aplican a estos recursos públicos, ¿no? En este foro denominado La transparencia y el derecho de acceso a la información en Oaxaca, retos y necesidades, cuyo objetivo es reunir a los principales actores de la transparencia y acceso a la información en Oaxaca a fin de compartir experiencias en el cumplimiento de esta obligación para ello. Además, mostrar desde la perspectiva de sus respectivos ámbitos los avances, los problemas y las propuestas que tienen para mejorar la ley de transparencia. Explico muy brevemente la dinámica. Son 10 minutos para cada ponente, la primera participación. Después, si existen preguntas y respuestas, serán 5 minutos más. Voy a hacer una breve explicación de cómo doctrinariamente se ha encuadrado a este tema de la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas como unos derechos de nueva generación. Si recordamos, en México el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública surge en abril de 2006, y antes de eso únicamente Sinaloa en 2001 y Jalisco en 2002 contaban con institutos estatales de acceso a la información pública. Se dice que el sistema jurídico actual ha surgido una nueva generación de derechos. En primer término, que se les podría llamar de primera generación, están contempladas básicamente 3 figuras esenciales dentro de la construcción del sistema jurídico mexicano actual, o dentro de la reconstrucción y el fortalecimiento del sistema jurídico actual. Uno de ellos es, los órganos electorales imparciales. Ya lo vimos en la década pasada, que tuvimos importantes avances en este tema con el Instituto Federal Electoral y los órganos estatales electorales. Otra figura muy importante dentro de esta primera generación de derechos son los defensores de derechos humanos. Ahí tenemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y consecuentemente también una figura que no debemos perder de vista y que a la fecha lamentablemente en Oaxaca no contamos con ella, pero lo que es el Consejo de la Judicatura Federal, como un órgano con cierta autonomía dentro del Poder Judicial Federal, que se encarga de vigilar la imparcialidad, la actuación y además de hacer la parte administrativa dentro del Poder Judicial. Una segunda generación de derechos es precisamente ese ejercicio transparente al que le hablaba, y que en México relativamente es nuevo, porque no fue sino hasta esta década cuando estos temas se empezaron a poner en el plano nacional y se empezó a destacar aún más la necesidad de atenderlos. La creación de estos órganos de acceso a la información pública, la justificación, que está vinculado directamente con la transparencia, porque dice, la rendición de cuentas, en primer término, ¿qué es lo que necesitamos? Información, que haya órganos y legislación, obviamente, que nos permitan acceder a esa información que generan esas autoridades. Y luego viene la justificación, que viene vinculado con la transparencia. ¿Y por qué esa justificación? Porque él nos dice que los servidores públicos tienen que justificar su actuar, y esto viene relacionado con un tema también relativamente nuevo dentro de la fiscalización, que es el presupuesto basado en resultados. Y finalmente dice, viene la sanción, porque sin sanción obviamente no habría esa coercitividad que se pretende que tenga la información y la justificación. La transparencia y la rendición de cuentas es un elemento sustancial del Estado constitucional de derecho, principalmente por 3 elementos. Primero, por el momento de instauración. Como ya lo decíamos, la transparencia y la rendición de cuentas particularmente es un tema relativamente nuevo, y que surge de una segunda generación de derechos como consecuencia de movimientos sociales y políticos en el Estado mexicano. Generan expectativas, además, porque han generado expectativas en políticos y en doctrinarios
que han visto en el acceso a la información, en la transparencia y en la rendición de cuentas un elemento esencial para la construcción de un sistema más democrático. Y finalmente es una forma de democratización del sistema jurídico. Es claro que no podemos preciarnos de ser un Estado democrático si no hay acceso a la información, si no hay transparencia y mucho menos si no hay rendición de cuentas. Se dice que son en los estados, en las dictaduras o en los estados que no son democráticos, existe la opacidad. La rendición de cuentas como parte de la transparencia es un elemento sustancial con el que se pretende fortalecer la democracia en México, pero la rendición de cuentas tiene dos elementos esenciales que habría que atender: la extensión, que es el número hasta dónde puede llegar un órgano de fiscalización a revisar el ejercicio de los recursos públicos, y finalmente la intensidad, que atiende principalmente a corregir los excesos. Me voy a referir un poco a la experiencia de la Auditoría Superior del Estado, o al caso de Oaxaca concretamente. La Auditoría Superior del Estado es el órgano técnico del Congreso del Estado que revisa y fiscaliza las cuentas públicas del Estado, de los municipios, de los organismos públicos autónomos y de todas aquellas personas físicas o morales que ejerzan recursos públicos. Esto obviamente no lo podemos entender fuera de una función de transparencia y de rendición de cuentas. Es claro también que la Auditoría Superior del Estado surge como una necesidad a esta parte de la segunda generación de derechos, y debo decirles que en el caso, por ejemplo, de la Auditoría Superior de la Federación, si bien es cierto fue hasta esta década cuando se le dotó con la figura o con las características con las que actualmente se ostenta, anteriormente había una Contaduría Mayor de la Federación. Esta Contaduría Mayor de la Federación data incluso de 1824, sin embargo el sistema político, las necesidades sociales han requerido que estos órganos se vuelvan más imparciales, que estén completamente desligados del gobernante y sobre todo que puedan actuar con autonomía técnica y de gestión. La Auditoría Superior del Estado surge en 2008 con la creación de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, y debo decirles que fue hasta 2009 cuando en una reforma constitucional se contempló en el artículo 116 que las legislaturas de los estados deberían contar con órganos de fiscalización superior con autonomía técnica y de gestión. Aquí se ha debatido un poco sobre si la Auditoría Superior del Estado o los órganos de fiscalización superior son realmente órganos autónomos. En este sentido podemos decir que la Auditoría Superior del Estado es un órgano con autonomía técnica y de gestión para el ejercicio de sus atribuciones, pero que al final de cuentas es parte de una función constitucional que le está reservada al Poder Legislativo. La visión de la Auditoría Superior del Estado es la de ser el órgano del Honorable Congreso del Estado que proporciona a la sociedad oaxaqueña certeza y credibilidad en la rendición de cuentas y fiscalización del ejercicio de los recursos públicos, que promueva con sus acciones la mejora continua en la gestión gubernamental con honestidad y transparencia. Debo decirles que la Auditoría Superior del Estado, al ser relativamente nueva, se ha ido fortaleciendo en ejercicio de esa autonomía de gestión y ha creado documentos internos vinculatorios para todo el personal, obligatorios de alguna manera para todo el personal, y que en todos los casos tienden a mejorar el servicio fiscalizador. Contamos, por ejemplo, con un código de ética. Próximamente se publicarán los estatutos del Servicio Civil de Carrera dentro de la Auditoría Superior del Estado, en aras de profesionalizar esa función fiscalizadora. Prueba de que creemos que la Auditoría Superior del Estado ha cumplido con esa obligación o con esa visión para la que fue creada, es que debo decirles que en 2008
en 2008 y antes nunca se había presentado cuentas públicas. Fue hasta 2009, ya en funciones de la Auditoría Superior del Estado y en atención a que se iniciaron intensas jornadas de capacitación, se hicieron requerimientos a las autoridades municipales, es que recibimos las primeras 52 cuentas públicas municipales. 17 fueron presentadas en tiempo y forma y esas 17 fueron revisadas y fiscalizadas. En este año recibimos 30 cuentas públicas municipales en tiempo y forma y 62 en total. Si lo vemos en proporción de los municipios que integran el Estado, pues podemos decir que no es un número tan considerable, pero realmente la función que la Auditoría Superior del Estado está haciendo en este sentido, pues yo considero y consideramos en la auditoría que es fundamental.